es un tema muy interesante que vamos a tratar aquí en el programa de cada mañana. Hemos hablado mucho también acerca de la salud mental y creo que hoy en día es algo en el que tenemos que poner muchísima atención. Vamos a hablar acerca de la esquizofrenia y si la esquizofrenia puede llegar a atentar contra la vida de otras personas, inclusive de la persona que lo está padeciendo. El doctor Daniel Chacón, que es psiquiatra, va a estar platicando con nosotros. Es una enfermedad, es considerada una enfermedad, ¿no? Sí, bueno, pues un saludo a todos que están en casa. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y pues qué bueno que se dan estos espacios pues, para fomentar la salud mental y concientizar a la población. En cuanto a la esquizofrenia, es un trastorno mental, sí, es una enfermedad mental. Una de las que se considera que puede ser de las más graves en la psiquiatría. ¿Sí? En cuanto a epidemiología, por ejemplo, se da igual entre hombres y mujeres. Es una enfermedad que inicia generalmente a edades jóvenes. En hombres puede iniciar a partir de los 20, 30 años, en mujeres un poco entre los 25 y 35 años. Y bueno, en cuanto a esta pregunta acerca de si la esquizofrenia puede atentar contra la vida de otras personas, no todo el paciente con esquizofrenia es agresivo, ¿sí? La agresividad puede llegar de acuerdo a los síntomas del paciente. ¿Sí? En la esquizofrenia, generalmente hay un episodio prodrómico, le llamamos, que es meses o semanas antes de la fase aguda. El paciente puede estar con depresión, ansiedad, enojado, molesto, irritable, y ya después viene la fase aguda de la esquizofrenia. La fase aguda de la esquizofrenia se caracteriza por síntomas psicóticos. Los denominamos síntomas positivos, síntomas negativos e incluso síntomas cognitivos. Aquí es muy importante también mencionar pues, que son los delirios y las alucinaciones. Esos son los síntomas psicóticos. Que ves gente, que sientes que te están persiguiendo, que hablas con... Eso es la o incluso esquizofrenia. algunas alucinaciones me parece que pueden llegar a tener. Así es. De los síntomas positivos en la esquizofrenia están los delirios y las alucinaciones. Los delirios son creencias o pensamientos fijos, falsos, pero que están persistentes y el paciente cree como real. Como por ejemplo, ponme un ejemplo para entenderlo más. Por ejemplo, delirios de daño, delirios de referencia o de persecución. Por ejemplo, el paciente puede creer firmemente que le quieren hacer daño, que lo quieren secuestrar, que lo quieren golpear, que le quieren hacer algo a su familia, que quieren entrar a su casa, y el paciente te lo puede asegurar. Uno ya como familia, como amigo, pues sabe que no. Sabes que no es posible. ¿Qué lo detona? ¿Cómo inicia? Dice, se me hace rápido que de 20 a 30 a lo mejor algunos de los hombres, ¿no? ¿Qué lo puede detonar? ¿Algún tipo de comportamiento hereditario, alimentos, algún suceso fuerte, shock que haya sucedido? Sí. ¿Qué lo detona? Sí, bueno, la etiología, la causa es multifactorial. Está la cuestión genética, hay muchos genes involucrados. Si los papás tienen esquizofrenia, sí existe un mayor riesgo de que los hijos lo tengan, más no es definitivo, ¿no? O sea, existe una mayor probabilidad. Hay factores ambientales, se han asociado como factores o problemas al nacimiento, hipoxia o dificultad al respirar al nacer, hay eventos traumáticos en la infancia, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues todo eso, factores psicosociales, se conjuga para que aparezca la esquizofrenia. Ojo, aquí sí es muy importante aclarar también, porque es muy común que a cualquier paciente que tiene delirios o alucinaciones se le diga que tiene esquizofrenia. No es necesario. No, la esquizofrenia es algo puramente psiquiátrico. No es, hay enfermedades o hay padecimientos que te dan delirios o alucinaciones, pero no es esquizofrenia. Por ejemplo, el consumo de sustancias. Un paciente ya con un consumo crónico de sustancias puede tener delirios y alucinaciones, pero eso no es esquizofrenia, ya es un delirio, alucinaciones, o sea, una psicosis secundaria provocado por el consumo de sustancias, ¿no? Se deriva de otra cosa, ¿no, Se doctor? deriva de otra cosa, Ahora, así es. otra pregunta. ¿Cómo es el tratamiento para un paciente que ya está diagnosticado con esquizofrenia? Y si esto de alguna manera se puede controlar para que la persona que la padece tenga un buen estilo de vida, o va a estar siempre medicado, o sé que están estos centros donde cuidan a personas que tienen enfermedades mentales. Claro, sí, el tratamiento es con base en antipsicóticos, son fármacos que actúan a nivel de dopamina, son los que ahorita tenemos en nuestro medio. El tratamiento debe ser monitorizado por un psiquiatra o un personal médico especializado en la salud mental. Además del tratamiento farmacológico, sí es muy importante las intervenciones psicosociales.
¿sí? El paciente con esquizofrenia lamentablemente sufre de discriminación y por la misma disfunción de la enfermedad tienen pérdida de empleo, hay un aislamiento social. Entonces las intervenciones psicosociales, además de la farmacológica, ayuda a reintegrar al paciente a su trabajo, a su escuela, a la parte social, ¿sí? A ver, Doc, mira, precisamente hoy en la mañana estaba yo platicando con Daniela de un caso de un chico, no necesariamente que tenga esquizofrenia, y me voy a ir a lo que es el título o el tema que nosotros estamos tocando, que si una persona que tiene esquizofrenia puede quitarle la vida a otra persona o a él mismo. Estoy imaginando una relación de un noviazgo en donde, inclusive esta noticia que les voy a platicar, un chavo de 19 años mata a su novia de 19 años porque la quemó, porque no le gustaba cómo se vestía. Yo como mamá, a la hora de que yo sé que mi hija tiene una relación en donde algo me está brincando, ¿cuáles son como los primeros síntomas? Porque pues obviamente yo quiero proteger a mi hija. O sea, yo estoy hablando directamente como en una relación de noviazgo porque ahorita, híjole, cuántos casos de novios que matan a las novias que porque tienen problemas de salud mental. O sea, ¿cómo prevengo a mi hija? O cómo digo, es un foco rojo. O sea, vamos buscando que te salgas de ahí o decirle a los papás de este muchacho que tiene un problema. Sí, claro. Bueno, el paciente ya cuando, para sospechar de esquizofrenia, sí hay datos previos como comportamiento errático, sí, un comportamiento impulsivo, irritabilidad constante. Celos irreales, me imagino, ¿o qué? Claro, o sea, sí, aquí sí es desde la parte familiar o los amigos o quienes están alrededor del paciente sí notan que pues lo que el paciente menciona, el cómo el paciente actúa, pues no va de acuerdo a la realidad, ¿no? En el caso de los celos, por ejemplo, ¿sí? El paciente puede tener un delirio celotípico, o sea, pensar que la novia le es infiel o hay alguien que está atrás de ella, lo cual no puede ser real, pero el paciente lo cree firmemente. Entonces comienza a actuar, todo su comportamiento va dirigido hacia el delirio, hacia los celos. Y sí, tú me estás poniendo... Y se muestra impulsivo, se muestra con una conducta pues, más agresiva. Entonces ahí sí es muy importante pues, la intervención y la vigilancia de los familiares. Doctor, a grandes rasgos, ¿en qué consiste la terapia de un psiquiatra con una persona con esquizofrenia? Además de medicamento. Sí, bueno... nosotros nos tenemos que enfocar también en primero el diagnóstico, ver que para decir que es esquizofrenia hay que tomar en cuenta que no debe ser secundario al consumo de sustancias, alguna enfermedad médica, otros factores médicos, enfermedades médicas no psiquiátricas que ocasionen los síntomas, ¿va? Haces el diagnóstico, tú como psiquiatra haces el diagnóstico de esquizofrenia y integras a la familia, al paciente, a la toma de decisiones para iniciar un tratamiento farmacológico que le mejore la calidad de vida al paciente, con el cual se sienta a gusto. Y ahí es donde el psiquiatra tiene una participación muy importante. Tienes que ver que el medicamento funcione, o sea, disminuya los síntomas, pero también que no le genere efectos secundarios que le ocasionen molestias, porque luego dejan el tratamiento, ¿no? Si hay mucha sedación, somnolencia, mareos, van a dejar el tratamiento. Entonces, tú como psiquiatra tienes que evaluar eso, evaluar los efectos secundarios, pero también el efecto terapéutico. Y es muy importante también en las consultas fomentar el apego continuo al tratamiento. Lamentablemente la esquizofrenia no es un padecimiento que se quite, ¿sí? El paciente puede estar estable, con síntomas muy leves, ser funcional, pero con su tratamiento continuo, ¿no? Puedes tenerlo en dosis muy bajitas y apoyarte también de psicólogos, de trabajo social. Es muy importante la psicoeducación a la familia, eso también se trabaja en la consulta, ¿no? Integrar a la familia para que la familia, amigos, el entorno comprendan al paciente, que vean que los síntomas él los percibe como reales, pero que en realidad, pues, o sea, hay que comprenderlo, hay que apoyarlo y hay que, pues, evitar que deje el tratamiento y haya recaídas, ¿no? Claro, porque cada recaída empeora el pronóstico, lamentablemente. Y el círculo de apoyo es muy importante para estos pacientes. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias No, pues, por acompañarnos y platicar un placer sobre estos estar con temas tan ustedes. Muchísimas importantes. gracias. Nos vamos del otro lado con Sam y con Carlos. Gracias.